Muy buenos días a todos. Hoy es miércoles, día 8 de enero. Estamos aún en el tiempo de la Navidad. Estamos gustando, saboreando esa sabiduría de la presencia de Dios. Su amor, su compasión, su ternura, su vivir entre nosotros. Se hizo hombre, compartiendo absolutamente todo lo nuestro. Nunca terminaremos de comprender en su totalidad, hasta que no veamos cara a cara a Dios, lo que significa en la historia, en nuestra vida, en el universo, ¿no? Lo que significa la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al Evangelio, que es un Evangelio que se lee muchas veces, la multiplicación de los panes y los peces. Está en todos los Evangelios. Está en Juan, está en Marcos, en Mateo, en Lucas. Con lo cual nos está diciendo así de entrada que es algo muy importante, muy importante. Para Juan fue tan importante que marcó el capítulo 6 de su Evangelio, el capítulo del pan de vida, ¿no? Y ese es el relato que le sirve a San Juan para hablar de la Eucaristía. Nosotros hacemos o escuchamos el relato en este día en la versión de San Marcos, el Evangelio más antiguo, casi una catequesis que podemos leer toda entera de un tirón, ¿no? De una sentada. Pero quería decir que esto que plantea precisamente el valor de la Eucaristía, sí, pero sobre todo el valor de la compasión, la compasión, que es padecer con. Una de las manifestaciones más amables y expresivas de la misión mesiánica de Jesús fue esta, la multiplicación de los panes. Se compadece de la gente, andan como ovejas sin pastor. Jesús está cerca de los que sufren, de los que buscan. No está alejado del pueblo, sino en medio de él, como nuevo Moisés da de comer a los suyos en el desierto. Su amor es concreto, comprensivo de la situación de cada uno. Da de comer y predica el reino. Alivia los sufrimientos anímicos y los corporales. Y a la vez evangeliza. Podemos decir que, y está bien expresado, creo yo, que en Jesús es médico de los cuerpos y de las almas. Y por eso se preocupa de la gente, se preocupa de su salud y se preocupa sobre todo de su salud y salvación espiritual, ¿no? Que es lo más importante. En Él, en Cristo, tenemos un espejo para mirarnos en la actitud de la compasión, de la misericordia, en el amor, en definitiva. Jesús, tal como aparece ya en sus primeras intervenciones como misionero del reino y como seguirá a lo largo de todas las páginas del Evangelio, nos muestra la compasión de Dios. Siempre atiende a los que sufren, aunque en principio lleve otra intención, apartarse para orar, para estar a gusto, para estar con los suyos, pero al llegar y ver, aquello le hace realmente un vuelco en su corazón. Siempre tiene tiempo para los demás. Nunca pasa al lado de uno que sufre sin dedicarle su presencia y su ayuda, hasta que al final entregue su vida por todos, dando hasta la última gota de su sangre, entregándonos inclusive a su madre. El amor es entrega. Dios que entrega a su Hijo, Cristo Jesús, que se entrega a sí mismo, no solo da cosas, ¿no?, sino que se da a sí mismo. ¿Cómo es nuestro amor a los demás? ¿Somos capaces de entregarnos por los demás? ¿O termina nuestro amor apenas decrece el interés o cuando empieza el sacrificio? El pan multiplicado que nos ofrece cada día Cristo Jesús es su cuerpo y su sangre. Él ya sabía que nuestro camino no iba a ser fácil,
que el cansancio, el hambre, la sed iban a acosarnos a lo largo de nuestra vida. Y quiso ser Él mismo nuestro alimento. El Señor resucitado se identifica con ese pan y ese vino que aportamos al altar y así se convierte en pan de vida y vino de salvación para nosotros. Nunca agradeceremos y aprovecharemos bastante la entrega eucarística de Jesús a los suyos. Dadles vosotros de comer, nos dice hoy Jesús en el Evangelio. En primer lugar, lo ocupa el alimento del espíritu y del corazón, y la palabra de Dios es alimento. Pero el alimento del cuerpo es condición de toda actividad espiritual. Si no, tenemos visiones y no precisamente espirituales. Santa Teresa mandaba a sus monjas comer buen plato de lentejas, ¿no? Era una forma de decir, hay que estar bien nutridos para no andar a pájaros, ¿no? No andar por ahí elucubrando. Cuidar el cuerpo, la humilde ocupación de tantas gentes sobre la superficie de la tierra. Tantos oficios manuales ordenados al bienestar temporal de los hombres. El trabajo del campesino, el trabajo del ama de casa mayoritariamente, el trabajo de los innumerables oficios que directa o indirectamente dan de comer, permiten ganar el pan de una familia. Esta inmensa colmena humana que trabaja sobre nuestro planeta para poder comer, Dios bendice. Dios quiere que logre lo que espera, que viva. Jesús nos pide que participemos de esta tarea. Dadles de comer. Bendito eres, Dios del universo, tú que nos das el pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Yo te ofrezco mi trabajo y el de todos los hombres. Y les mandó que les hicieran recostarse por grupos sobre la hierba verde. Se recostaron formando un círculo por grupos de 100 y de 50. Jesús toma de la mano un rebaño sin pastor, una masa informe que inspira piedad, compasión. Esta multitud ha pasado a ser ahora el pueblo ordenado, un pueblo, un grupo organizado, una comunidad. Marcos, de modo manifiesto, insiste sobre esta organización de la comunidad. Esta es hoy todavía una de las tareas de los ministros de la Iglesia. Te ruego, Señor, por los ministros de tu Iglesia. Te ruego para que los cristianos comprendan más y más que no deben quedarse en el anonimato informe de la masa, demasiado pasiva, sino que han de llegar a ser partícipes, activos, de un pueblo vivo donde se establezcan relaciones de hombre a hombre, de mujer a mujer, donde el ser humano, la persona, ¿no?, cuide ese trabajo, ¿no? Todavía hoy es este el esquema esencial de la reunión eucarística. Liturgia de la palabra, Jesús les instruye detenidamente, y liturgia del pan alrededor del único pastor. Si este milagro es un signo, un símbolo de la Iglesia, que continúa hoy lo que hizo Jesús. Jesús, tomando los 5 panes, alzando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio. La alusión a la Eucaristía es más que evidente. Es casi la misma serie de gestos que Jesús hizo en la cena. Pronunciar la bendición, bendito seas Dios que nos das este pan, era el rito judío de la santificación de la comida de la mesa. Como buen judío, Jesús santifica cada uno de sus gestos con una bendición, una plegaria. Mi vida toda es también para mí ocasión de alabar y bendecir a Dios. En fin, mis queridos hermanos, la compasión es el sentimiento humano que Jesús muestra en muchos momentos de su vida. La situación en la que se encuentran muchas de las personas que le siguen es dolorosa y no puede ignorarla. Es la lección que les presenta a sus seguidores y de ahí la petición que les hace: dadles vosotros de comer.
y esa misma propuesta nos la hace hoy a todos nosotros. ¿Nos cruzaremos de brazos y miraremos para otro lado? ¿Cómo podemos responder a esta petición del Señor? Sentir como algo propio el sufrimiento del hermano de aquí y el de allá. Hacer propia la angustia de los pobres. Eso es solidaridad. Entregar por amor hasta la vida es la prueba mayor de la amistad. Es vivir y morir con Jesucristo. Eso es verdadera caridad, verdadera solidaridad. Hoy celebra la Iglesia, es uno de los días propuestos para su fiesta, a los santos Julián y Basilisa, muertos en torno al año 304. Fueron una pareja de esposos muertos como mártires en Antioquía, o más probablemente en Antinoe, en Egipto, durante el reinado de Diocleciano, aunque habría que separar, ¿no? El que muere realmente como mártir es San Julián. Basilisa, su esposa, murió plácidamente, ¿no? Venerados como santos por diferentes confesiones cristianas. No hay datos históricos fehacientes sobre la existencia de la pareja y frecuentemente se les confunde también con otros santos, con sus nombres, ¿no? Forzado a casarse, dice la leyenda, por su familia, Julián, que había hecho voto de castidad, se puso de acuerdo con su esposa Basilisa, que también quería consagrarse a Dios, y preservaron su virginidad durante toda su vida. Además, Basilisa fundó un convento para mujeres, del cual fue superiora, y Julián reunió un grupo de monjes y fundó un monasterio. Ambos convirtieron su hogar en un hospital donde se llegó a atender a más de 1000 personas. Eso también ha provocado que este Julián sea confundido con el legendario Julián el Hospitalario. Basilisa murió plácidamente, pacíficamente, pero Julián fue decapitado en las persecuciones de Diocleciano. Junto a él fueron martirizados Celso y Marcionila, hijo y madre del sacerdote Antonio de Antioquía, y el converso y neófito Anastasio de Antioquía. También se dice que murieron 7 hermanos de Marciliona. Parece que de la lectura tradicional del lugar del martirio se tiene que corregir y que tuvo lugar en Antinoe, en Egipto. Los 2 santos fueron muy venerados durante la Edad Media, a partir del siglo VIII. En nuestra diócesis, en nuestra provincia, en Asturias, está muy, sobre todo en la época de los siglos VIII, IX, a partir de esa época. Su veneración la trajo a Asturias Alfonso II el Casto, que se había formado justamente en el monasterio de San Julián de Samos, en Lugo, en Galicia. Y por eso abundan tanto las capillas, las parroquias, los lugares con el topónimo Santullano, San Juliano. Bueno, pues está muy divulgado por toda nuestra diócesis. Nos encomendamos a la obra y a la intercesión de San Julián y Santa Basilisa, su esposa también, evidentemente. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.